Bueno, pues vamos a seguir con el temario. Seguimos viendo el tema relacionado con el periodismo. Ayer estuvimos viendo pues eso, ¿no? El nacimiento del periodismo, cuáles eran sus características, y vamos a empezar a centrarnos ahora en los géneros periodísticos. Vamos a ir comentando de uno en uno, vamos a ir viendo sus características y vamos a ir haciendo las prácticas. Entonces, sobre los géneros periodísticos tenemos que saber que hay una clasificación. Hay distintos tipos de géneros periodísticos. Por un lado, vamos a tener los típicos, ¿no? Los géneros periodísticos informativos. Dentro de estos textos podemos encontrar la noticia, podemos encontrar el reportaje, podemos encontrar la entrevista, la encuesta, la crónica. Estos vendrían a ser los típicos. También tenemos géneros periodísticos de opinión. Géneros periodísticos de opinión. Aquí vamos a encontrar la editorial. Bueno, más que la editorial, el editorial, ¿no? Porque una editorial es pues eso, ¿no? La empresa, la corporación que se dedica a editar libros, mientras que un editorial es este texto periodístico en la que se da una opinión. También vamos a tener los artículos o el artículo de opinión. La crónica también puede estar en este apartado, ya explicaremos por qué. Las cartas al director. Estarían dentro del género periodístico de opinión. Y finalmente, también tenemos género periodístico de ocio. Aquí pues encontramos las historietas, ¿no? Que aparecen en los periódicos sobre temas de actualidad, la cartelera cinematográfica, la lista de espectáculos en teatros, ¿no? Conciertos. No la explicación, ¿no? de un espectáculo, no la explicación de una película, porque eso entraría dentro del artículo de opinión, como veremos, ¿no? Aquí espectáculos, cultura, dentro de cultura pues se entiende eso, ¿no? Pues la aparición de algún libro, etcétera. Entonces, a partir de ahora, en las próximas sesiones, lo que vamos a ir haciendo va a ser ver cada uno de estos textos, de estos géneros periodísticos, para que puedas diferenciarlos los unos de los otros. Como te he dicho, la crónica aparece tanto en el género informativo como en el género de opinión, pero ya explicaremos el porqué. Así pues, vamos a empezar hoy con la noticia. Vamos a borrar la pizarra y vamos a empezar, pues eso, con la noticia. Para empezar, y para que una noticia cumpla sus objetivos, tiene que responder 6 preguntas. Tiene que responder quién es el protagonista. Pondremos así. Tiene que responder qué ha pasado. También nos tiene que explicar cómo ha pasado. Tenemos que indicar también cuándo ha pasado, dónde ha sucedido la acción y el porqué, las causas.
Evidentemente, estas respuestas no las vamos a responder como tal, ¿no? ¿Quién ha sido el protagonista? Pues el protagonista ha sido tal, que ha hecho tal, que lo ha hecho de este modo. No, sabemos que hay que redactar bien la noticia, pero el lector, cuando lee la noticia, tiene que encontrar la respuesta a estas preguntas. No hace falta que estas preguntas estén en este orden, es decir, muchas veces incluso, pues primero se empieza hablando de cuándo ha sucedido una acción, dónde ha sucedido, luego explicamos qué ha sucedido, luego a lo mejor el protagonista, el porqué, las causas. Es decir, estas preguntas, las respuestas tienen que estar en el texto, pero no es necesario seguir este orden. Pero eso todos los estudiantes de periodismo lo saben y bueno, pues tú en este caso también tienes que saberlo porque pues es muy probable que te puedan poner una noticia. Aparte de responder estas preguntas, vamos a ver ahora qué características, cuál es el lenguaje. Características textuales. Características de la noticia, pues, por un lado, tenemos que utilizar frases breves, oraciones breves. No queremos hacer oraciones muy largas que al lector se les haga muy pesadas, ¿no? O que se les complique a la hora de leerlas, sino que tienen que ser frases breves. Tenemos que usar la claridad, es decir, vocabulario que todo el mundo entienda, que vayamos al punto en cuestión, que no nos andemos por las ramas, ¿no? Que no pongamos información innecesaria, ¿no? Tiene que ser claro y tiene que ser conciso. Vamos a utilizar el lenguaje estándar, es decir, ni un lenguaje que sea muy complicado, pero tampoco un lenguaje vulgar. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tienen como objetivo el público en general. Entonces, si ponemos un lenguaje muy vulgar, pues a lo mejor la gente con un nivel cultural académico más elevado no dé pie a leerlo. Y si ponemos un lenguaje muy complicado, pues no haremos que la gente que no tenga tanto nivel pueda entenderlo, ¿no? Nos interesa que las noticias sean entendidas por toda la población y por lo tanto tenemos que utilizar un vocabulario que todo el mundo entienda. Y después, la objetividad. Aunque esto ya lo hablamos el día de ayer, ¿no? en la sesión anterior, que una de las características del periodismo era su objetividad, o tenía que ser su objetividad, no simplemente informar. Pero ya comentamos ayer que esto cada vez es más difícil de ver, ya que todos los medios de comunicación están bajo poderes políticos, económicos, empresariales, ¿no? Que tienen pues una cierta ideología y que por tanto van a informar, pero desde ese punto de vista. ¿Qué más? La estructura de la noticia. Estructura. A ver, por un lado tenemos distintas partes. Vamos a tener un titular, ¿no? Con letras grandes, con letras que nos llamen la atención. El titular tiene que ser breve, ¿no? Nada de hacer oraciones, o sea, 4 o 5 palabras como mucho, breve, con letras en un cuerpo grande. Luego vamos a tener una entrada o entradilla. A veces, no siempre, hay periódicos que lo ponen en letra cursiva, no siempre, pero ya la letra es más pequeña.
Y en esta entrada ya tengo que encontrar la respuesta a las 6 preguntas. La respuesta a las 6 preguntas. Y tiene que servir para enganchar al lector. Es decir, con el titular ya atraes al lector. Leyendo la entrada tienes que atraerlo, engancharlo todavía más para que luego quiera seguir leyendo la noticia. ¿Vale? Atraer al lector. Y luego tenemos el cuerpo, donde se va a desarrollar la noticia. Y volveremos, pues la entrada es un poco como un resumen, entonces volveremos a explicar, a responder las preguntas. Respondiendo las preguntas. Y importante, ordenando la información de mayor importancia a menor importancia. Ordenando la información de mayor a menor importancia. ¿De acuerdo? Entonces, el resumen es ese. Una noticia me tiene que responder toda esa serie de preguntas. No hace falta que estén respondidas en ese orden, pero el lector tiene que encontrar respuesta a esas preguntas. Tenemos que escribirlo en un lenguaje que se entienda, que sea claro, con oraciones breves, lenguaje estándar, que sea objetivo en principio, aunque sabemos que eso es difícil. Y tiene que tener pues esta estructura, ¿no? Un titular que llame mucho la atención con letras grandes, una entrada en la que ya se me haga un resumen de la noticia y que anime al lector a seguir leyendo el cuerpo del texto, en donde vamos a volver a responder las preguntas de manera más desarrollada y aparte ordenando la información, pues eso, de mayor a menor importancia. Pues bien, visto las características de la noticia, vamos a proponer, o te voy a proponer, una actividad, una tarea. Al igual que hicimos en la última sesión. Esta vez lo que te voy a pedir es que vayas a la web de un periódico online y elijas una noticia. Elegir una noticia de la web de un periódico online. Bueno, de la web de un periódico. El que tú quieras. Me da igual. Una vez hayas elegido la noticia, en donde tú me mandes el correo, o sea, donde me mandes la tarea, ¿no? Me imagino que será a través del mail, me vas a poner el enlace. Copiar el enlace, pues eso, en un Word, si lo haces en un Word o PDF, en el documento que tú uses, para que así yo luego pueda acceder a la noticia. Y entonces, por un lado, me vas a tener que indicar las partes, es decir, me vas a tener que indicar el titular, me vas a tener que indicar la entrada y me vas a tener que indicar el cuerpo. Y además
me vas a tener que buscar la información, me vas a tener que buscar quién es el protagonista, vas a tener que buscar qué ha sucedido, o sea, me vas a tener que explicar qué ha sucedido, me vas a tener que explicar también cómo ha sucedido, cuándo ha sucedido, dónde ha sucedido y por qué. ¿Vale? Me vas a tener que responder estas preguntas. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido? ¿Cuándo ha sucedido? ¿Dónde ha sucedido? ¿Y por qué ha sucedido? En Academicit te indicaré la fecha de entrega. Te pondré la fecha de entrega. ¿De acuerdo? Y aquí acabamos la sesión de hoy. El próximo día veremos otro género periodístico más. Espero que hayas disfrutado de la clase. Nos vemos el próximo día. Adiós.